nos sintonizas en esta mañana. Vamos a continuar con las lecciones de nuestro discipulado, una relación con Jesús. Para el día de hoy vamos a estar estudiando el paso número 4 y se llama Señor de todo. Creo que esa palabra de Señor se nos hace muy familiar e inclusive a veces la usamos tan cotidianamente para referirnos a Dios y decimos mi Señor, el Señor, pero ¿te has puesto a pensar lo que esa frase implica? Señor no es solamente un término para referirnos a Dios. Señor es cuando viene alguien a tomar el control, cuando tiene realmente el señorío. Y el día de hoy lo vamos a aprender. Vamos a buscar en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Acerca tu Biblia, acerca tu material que estás llevando y comienza con una pregunta importante y dice, ¿quién es mi dueño? Si hoy quisieran preguntar, ¿quién es tu dueño? ¿Quién es el dueño de tu vida? Quizás algunas personas o muy obviamente rápido decimos, pues Dios es mi dueño. Mira que en la palabra nos muestra razones por las cuales Dios es nuestro dueño. Y aquí en Colosenses 1:16 dice, Cristo mismo es el creador de cuanto existe en los cielos y en la tierra, de lo visible y de lo invisible. Dios mismo, dice, Cristo mismo es el creador, Él creó. Por ejemplo, a veces cuando nosotras, las mujeres, ¿verdad? Llegamos a cocinar, hacemos algún pastel, hacemos algún postre y ya lo presentamos. Imagínate que después de cocinar llegaran y comieran todo, ¿verdad? Y tú dijeras, pero si yo lo preparé especialmente para mí, yo lo creé, yo lo cociné. Tú te sientes a lo mejor hasta con toda la autoridad de comértelo tú sola si quieres, porque tú lo creaste. Dice aquí Colosenses que Jesús es el Señor por una principal razón. Él nos creó y nos creó, dice, para Él, para sus propósitos. Una de las razones por la que Jesús es el Señor es porque Él nos creó. Ahora, si Dios nos creó, Dios creó toda la humanidad, ¿por qué muchas veces no se le está reconociendo, verdad? Bueno, aprendimos en la lección número 1 que la persona que no recibe a Jesús cree que es dueño de lo que hace. Inclusive vemos en las lecciones aquellos pequeños círculos que tú ya viste, en alguno donde Jesús está fuera del trono y otro donde está sentado, ¿verdad? O es el centro de tu vida. Bueno, Dios te invita a que no solamente puedas decirlo de tus labios que Él es tu dueño, tienes que demostrarlo. ¿Cómo lo demuestras? Permitiéndole que Él tome el control total de tu vida en todas las esferas, en todas las áreas. ¿Cómo podemos responderle a Jesús si Él es nuestro dueño? ¿Qué respuesta tengo que tener hacia Él después de que yo le he recibido, de que he sido perdonado, verdad? Aquí en Gálatas capítulo 2, versículo 20, hay una parte importante que nos dice, y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Aquí en Gálatas nos da una parte importante y nos quiere hacer alusión a algo importante. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿A cuántos de nosotros nos hubiera gustado o nos gustaría que nos crucificaran físicamente? Yo creo que sería una muerte muy terrible. Aquí la palabra no nos habla físicamente de estar crucificados, pero lo que nos quiere hacer referencia es que nosotros tenemos que negar, ¿verdad? El vivir o desear vivir un estilo de vida, una forma de vida que es contrario a lo que Jesús ya nos ha enseñado y nos está mostrando a través de la salvación. Y aquí dice, si Cristo fue crucificado, juntamente con Él, yo decido, porque sabes, aquí en esta lección lo importante es la decisión personal. Nadie, aun cuando tú estés asistiendo a la iglesia, a una célula, estés conociendo de la palabra, nadie en absoluto te va a obligar a hacer algo. Nadie puede venir y decirte un montón de reglas que tienes que cumplir. La decisión va a ser tuya, tú vas a decidir. Y por eso aquí el versículo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, yo decido que yo estaba viviendo con un estilo de vida, con una decisión que no honraba a Dios. He conocido a Jesús y hoy decido que la vida que yo llevaba ya no más, que la vida que yo llevaba ya no conviene, y juntamente, espiritualmente puede decirse porque no es físicamente, juntamente con Cristo yo voy a crucificar. ¿Voy a crucificar qué? Mis decisiones fuera de la voluntad de Dios. Voy a crucificar mis deseos que no honran a Dios. Y dice, y ya no vivo yo,
Ya no es lo que yo creía que estaba bien vivir, no es como aprendimos en la lección 1, no es mi yo el que gobierna. Dice aquí, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, permito que Cristo tome el señorío. Es como si tú fueras conduciendo y de repente te das cuenta que a donde tú manejas o hacia donde tú vas, no tienes a lo mejor el absoluto conocimiento del camino, y alguien que va a tu lado sí lo tiene. Tú le cederías en automático que lo hiciera. Es igual con Jesús, tú reconoces que lo que estás haciendo, tú no tienes el control total, tú inclusive no tienes la sabiduría total para decidir por tu vida y decides entregarle el control al Señor. Es lo que nos dice Gálatas capítulo 2 versículo 20. Y quiero que veas, ¿verdad?, lo que está en tu material también, en la parte, ¿verdad?, adicional. Y dice, ¿realmente quiere Dios lo mejor para mí? Creo que la pregunta pudiera parecer un poco ilógica hacerla, pero en nuestra mente muchas veces puede venir. Aprendimos en la lección pasada que tenemos enemigos espirituales, y una de las formas en las que Satanás también opera es en nuestros pensamientos, y muchas ideas van a venir y vas a poder llegar a pensar en algún momento, ¿realmente esto me conviene? ¿Realmente el seguir a Jesús es lo mejor? Creo que en algún momento puedes llegar a un pensamiento que a la mayoría nos cruzó en algún tiempo, y es, ¿de verdad estoy viviendo mejor? A lo mejor vivía mejor sin Cristo. Y aquí dice, ¿realmente quiere Dios lo mejor para mí? ¿Cuáles son algunos temores que nosotros pudiéramos tener? Falsos temores, inclusive, porque no tienen base, pero son falsos temores que podemos tener. Uno de ellos es, temo que Jesús no me entienda. A veces creemos que nosotros no somos entendidos por Dios. Parece ilógico, pero ese pensamiento puede cruzar por tu cabeza, que Dios no entiende lo que estás viviendo, que Dios no entiende lo que tú quieres a lo mejor lograr. La segunda cosa, como un falso temor, es, temo que Cristo me mande a hacer algo que no pueda cumplir. ¿Cuántos hemos pensado que los mandamientos de Dios pueden ser muy difíciles o gravosos? Pero mira, primera de Pedro capítulo 5 versículos 6 al 7, tú lo vas a leer en tu Biblia y vas a ver que pese a que haya temores, no hay un solo argumento para tener temores, sino que Dios te pide que confíes en Él, inclusive que descanses en Él. Entonces, temer que Cristo nos mande a hacer algo que no podamos cumplir. Temer, el tercer temor, que Dios me quite mis amigos y diversiones. Creo que en algún momento he escuchado a algunas personas y dicen, es que cuando yo sea cristiano o cuando yo le entregue al Señor todo el control de mi vida, pues me voy a volver aburrido, ya no voy a poder divertirme, ya no voy a tener amigos. Y mira, eso es falso. Dios jamás te va a quitar la diversión. ¿Sabes lo que va a hacer? Es enfocar la diversión que tienes. Muchas veces nuestra manera de divertirnos no estaba de acuerdo a la palabra de Dios, y Dios, obvio, te va a reenfocar, pero la diversión no te lo quita, al contrario. Cuando tú recibes a Cristo vas a tener más gozo y más libertad. No vas a perder amigos, inclusive yo te motivo a que no dejes, ¿verdad?, de buscar a las personas que no conocen a Cristo, que no les dejes de hablar, que no te apartes de tu familia. Dios no lo pide, Él solo pide que seas sabio en las amistades, seas sabio en las decisiones que tomes, en las costumbres que tienes. Tú tienes que aprender a ser luz para que otras personas conozcan a Jesús y no que ellas te involucren a cosas que deshonran a Dios, pero no tienes por qué apartarte de tus amistades, de tus familiares. Al contrario, ahí donde estás, Dios te invita a que tú les lleves ese mensaje de salvación. Y un último temor dice, temo fallarle. Todos creemos en algún momento que le podemos fallar y no estamos exentos porque somos seres humanos. Pero mira, Dios nos da muchas formas de acercarnos a Él y poder vencer aún en medio de las tentaciones. Lo aprendimos en la lección pasada. Dios dice que solamente nos acerquemos a Él y nos va a dar de su fortaleza. Así que no temas fallarle, y aún si le hemos fallado, Dios dice que vengamos y nos pongamos a cuentas. Entonces, ¿qué pudiera detenernos realmente para que Dios tome el control y el señorío? Creo que nada, no hay nada que nos pueda detener. Tenemos que aprender a dejarle el control total. Ahora, existen 4 áreas generales, ¿verdad?, e importantes que Dios nos está invitando que tenemos que entregarle en su control, entregarle para que Él tome la autoridad. Y la primera área la vamos a encontrar en Romanos
capítulo 12, versículo 1, y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí la primera cita bíblica, y tú puedes ver remarcado, ¿verdad? Dice: presenta tu cuerpo. La primera área que Dios te invita a que le entregues es el área física. Con nuestro cuerpo pecábamos, con nuestro cuerpo hacíamos cosas que le deshonraban a Él. Hoy tienes que presentar tu cuerpo para honrar a Dios con lo que haces, con lo que decides, con el estilo de vida que llevas, puedes honrarle. Entonces la primera área es el área física. La segunda área también está en Romanos capítulo 12, versículo 2, y nos invita a que podamos transformar nuestro entendimiento, podamos renovar nuestra manera de pensar. Muchas cosas que teníamos o muchas formas de pensar no honraban a Dios, y Dios dice: tienes que entregarlo a mi señorío. Esas maneras de pensar que a veces están contrarios a la palabra, sobre todo en estos tiempos, tantas ideas inclusive que deshonran a Dios. Hoy dice el Señor: tenemos que entregar nuestro entendimiento, nuestra forma de pensar tiene que ser rendida a Él. Muchos de repente queremos pensar a nuestra manera, inclusive usamos la frase yo creo, yo pienso. Rinde esa área al Señor y ya no digas yo creo, yo pienso. Ve a su palabra, y si la palabra de Dios te invita a que cambies y renueves ese pensamiento, entrégale esa área. La segunda área es el área del entendimiento. La tercera área que vamos a ver está en Efesios capítulo 5, versículo 15 al 16, y dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Tercer área es el área del tiempo. ¿Cuántas horas tenemos en nuestro día y cuánto le dedicamos al Señor? Muchas veces, inclusive los días que podemos venir a alabarle a la iglesia o cuando nos reincorporemos, ¿verdad? Muchas veces no le damos la prioridad. Hay muchas otras cosas que estorban para que Dios sea el primero. Y Dios te invita a que la tercera área se la rindas, el área tiempo. De todas las actividades que hacemos, le demos el primer lugar a nuestro Dios. Área tiempo, ríndeselo, y vas a ver que inclusive el tiempo te va a rendir de una manera diferente. La cuarta área que vamos a aprender está en segunda carta a los Corintios capítulo 9, versículos 6 al 7, y dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esta área, no por ser la última, es menos importante. Mira, cuando Dios llega a nuestras vidas, Él quiere dar plenitud en cada una de las áreas que estamos viviendo. Estamos aprendiendo que el área física, el área de las emociones, el área del tiempo, la rindamos. Y cuando cuando le rendimos al Señor cada una de esas áreas, Él nos da sabiduría para vivir en plenitud, para vivir en abundancia. Esta cuarta área es la área de las finanzas. En muchas ocasiones, ¿verdad?, asociamos dinero, finanzas y pensamos, pero Dios no necesita mi economía. Y efectivamente, Dios es dueño de todas las cosas. Lo estábamos aprendiendo. Él nos creó y Él creó todo para Él. ¿Sabes lo que Dios quiere? Es que en esta área de las finanzas puedas aprender con su sabiduría, que la encontramos aquí en la palabra de Dios, administrar. Él nos quiere hacer buenos administradores, porque en efecto nada de lo que poseemos nos corresponde, nada es nuestro, aún los talentos, aún el trabajo, todo el esfuerzo que tú le puedes dedicar a lo que haces para obtener una economía, nada de eso nos pertenece, ha venido como un regalo de parte de Dios, pero Dios quiere que seamos buenos administradores. Imagínate a tu hijo que tú le dejaras una herencia y que él la malgastara. Yo creo que a ti te dolería, ¿verdad?, mirar cómo puede desprenderse de todo ello sin poder tener un beneficio. Dios es igual. Cada cosa que nos da, un talento, un trabajo, una economía, tus bienes, Dios quiere que tú los puedas aprender a administrar, que le cedas el control, que puedas decirle: Señor, en la parte de mis finanzas quizás no soy bueno administrando, derrocho, malgasto, aun cuando tengo en abundancia puedo estar desprendiéndome y no sé en dónde queda.
pídele sabiduría a Dios. Dile: Señor, antes de tomar cada decisión, Dios quiere que en esta área le rindas, que le digas: Señor, aquí toma el señorío. A lo mejor mi sabiduría dice que le dé por ese camino, pero he fallado. Ríndele, dile: Señor, dame sabiduría. ¿Qué gastos, qué actividades, qué decisiones puedo tomar que puedan bendecir mi vida en el área económica? Y mira, cuando rindas al señorío esta área de las finanzas, aún en ello vas a poder ver esa prosperidad de parte de Dios. Cuando puedas aprender a destinar cada economía o cada situación que tienes en tus bienes para rendirle en obediencia a Dios, aún esa parte, ¿verdad? Dios te va a poder dar la sabiduría y tendrás aún ahorrado, aún tendrás para algún imprevisto, porque Dios quiere vernos en abundancia. Así que la cuarta área, ¿verdad?, de nuestras finanzas, podemos rendírsela al Señor para que nos dé sabiduría para vivir en buena administración. Así que 4 áreas que tenemos que rendir al Señor para que, como dice la lección, Él se convierta en Señor de todo. Si hay un área que a lo mejor hasta ahorita tú sabes que no está rendida al control total del Señor, quizás solo lo has hecho en un porcentaje, ora a Dios, dile: Espíritu Santo, ayúdame a rendirle, porque mira, conviene que el Señor tome el control. Cuando Él tome el control de cada área de nuestra vida, seremos plenos, viviremos en abundancia. Así que hoy te dejo en tu corazón que puedas continuar haciendo esta oración diario en cada área de tu vida hasta que el Señor tome el control total y podamos continuar en las siguientes lecciones. Te motivo a que puedas estar leyendo la palabra, ¿verdad?, donde vamos en los evangelios, que puedas estar memorizando y así juntos ir creciendo en nuestra comunión con Dios. Te espero en la siguiente lección. Que tengas un bendecido día.